de Tijuana. De Tijuana, ¿no? Y es bastante interesante. Yo el año pasado tuve oportunidad de mandar una ponencia, así mandar un ensayo para aplicar una ponencia en el simposio de historia de Tijuana que hacen en julio. Como que no le dan mucha difusión porque es en julio y está todo el mundo de vacaciones. Yo me acuerdo aquí que sin quemar a nadie, pero pues ahí les mandé un correo a mis queridos profesores del TEC para que y ahí le dijeran a los alumnos, pero pues todo el mundo está de vacaciones y como que coincide con eso y bueno, se entiende, ¿no? Hasta yo no hubiera... no es cierto, hasta yo no hubiera ido. Realmente me obligaron a mandar ese correo. Entonces, te das cuenta que sí hay pues gente que se dedica a escribir historia de Tijuana, pero yo pues estaba bien emocionado pues porque es algo que me gusta. Mi ciudad me gusta mucho y es un tema que me gusta mucho. Y poder explorarlo ahorita en la maestría ha sido interesante porque lo que yo hice fue más o menos como contar la historia de Tijuana a través de esta cartografía que he ido recolectando y que me ha servido como un sustento también aparte de la historia escrita, que también existen estos registros cartográficos que entre mapas antiguos y planos y demás, que le van dando sentido a la historia, ¿no? Que al final de cuentas, y además como uno como arquitecto y si quieres pues también los urbanistas que vas viendo, uno lo ve las ciudades y vas viendo cómo van creciendo, ¿no? Físicamente. Entonces se vuelve bien interesante porque yo me puedo aventar aquí el rollo de, no, pues Tijuana, cuando ya sabes, no, o sea, así me lo puedo aventar. A mí, yo he llegado a tomar esta fecha de 1848, que es cuando México y Estados Unidos resuelven su conflicto a través de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ilústrame. Ahí sí ya me está fallando la memoria, pero a través de este tratado donde ya se traza la nueva línea fronteriza, excepción de una parte que después en la historia nos enseñan que se vendió la mesilla, ¿no? Por allá. Esas cosas, pero por lo menos en Tijuana se traza la línea fronteriza, entonces el territorio del rancho Tijuana y las tierras de la familia Argüello, pues queda ahí dividida y de ahí empieza, para mí, de ahí empieza gran parte así del simbolismo que hoy es Tijuana, ¿no? Que es una ciudad fronteriza. Y de ahí, pues, va pasando el tiempo, ¿no? Porque eso es en 1848. Después, ¿qué pasa? O sea, va para el plano que conocemos, que platicábamos hace rato también en la conversación que tuvimos antes de empezar el podcast, donde decimos, es que el centro parece que es la única parte que se planeaba porque está muy reticulada. Sí, exactamente, pero esa parte, o sea, si eso fue en el 48, este plano es del 1889, donde se hace la retícula del pueblo de Zaragoza, que así le llamaban al plan, ¿no? Ricardo Orozco, el ingeniero que lo traza. Les hace ese plano a los dueños de la tierra de aquí del rancho Tijuana porque se estaban peleando por quién que se quedaba con qué. Entonces de esa manera resuelven así, de manera muy resumida, lo resuelven de esa forma para lotificar esta parte y dividirse las tierras, y así empieza Tijuana, digamos, su primer ahora sí que como plan urbano, lo sí, como que el primer intento de urbanizar y hacer un plan de urbanización fue ese. Y ya después, si te vas a un segundo hito importante, pues sería cuando la famosa ley seca en Estados Unidos. A partir de ahí se ubicó más. Sí, ahí empieza todo el despapalle de, pues empieza a crecer un montón el centro, porque pues aquí los bares y las las corridas de toros y los hipódromos, y empieza a haber mucho movimiento, mucho dinero seguramente también, y empieza a haber mucho interés por invertir, ¿no? En este tipo de actividades económicas terciarias, y bueno, de ahí empieza. Pero luego ya, ¿qué será? Eso es en los 20, rumbo a los 30, pero... Es lo que decía, porque me imagino que ahí es también, no sé si te vas como a la ideología general, supongo que ahí te haya cambiado un poco o va cambiando. Tienen a Tijuana como este lugar como de fiesta, party, que digo, tú hablando de cosas de historia y demás, y lo único que estaba pensando también dije, pues en Los Simpson hay un capítulo muy viejo en el que Krusty creo que se los lleva como que vamos al lugar más feliz del mundo. Dicen Disneylandia, no, Tijuana, y sale Tijuana. Sí, hay un capítulo y sale Tijuana, México, el lugar más feliz del mundo. Y salen como que ahí, entonces
Siento, y es de me imagino que los primeros capítulos, algo así, pero sé que en general se tiene una idea de Tijuana como un lugar como de fiesta, como sí. Hay un libro suave que se llama Tijuana la Horrible, creo, de Humberto Eco. Perdón si no les digo bien el nombre del autor, pero así se llama el libro. El libro es del Colef, se lo pueden buscar. Okay. Está interesante porque habla precisamente del mito, ¿no? De ese mito de Tijuana y esa historia, leyenda negra, ¿no? Que le llaman. Y sí, pues es una parte, yo creo que es una parte de la historia importante, que a raíz de eso se han construido muchos mitos y muchas leyendas, pero al final de cuentas es importante pues porque sí fue de alguna manera un detonante económico para la ciudad. O sea, fue un momento en la historia donde en Estados Unidos no se podía consumir, producir y hacer ese tipo de juegos, ¿no? De azar. De azar y las corridas de toros y las carreras de caballos y lo que sea. Entonces, pues al final fue un atractivo, ¿no? Dijimos, y estaban aquí cerca, sí ¿no? Se puede. Sí, estábamos de este lado y venían. Creo que lo más famoso fue en la expo. Una exposición que hicieron en San Diego cuando inauguraron el canal de Panamá en 1915. Entonces se traen, o sea, como aprovechan ese evento para promocionar acá también la feria de Tijuana. Entonces empiezas a aprovechar esa cercanía, ¿no? Y de antes también, o sea, porque creo que vale la pena recordar que antes de que Tijuana fuera una ciudad o la ciudad más poblada o el centro, como que tiende a asociarse a Tijuana como el centro ahora del estado, ¿no? De Baja California, porque pues, es la ciudad más poblada, es la ciudad con un dinamismo económico, migratorio, sí, exacto, sigue siendo la frontera, pero pues antes el centro y capital del estado, del territorio de Baja California era en Ensenada, ¿no? Entonces creo que incluso desde entonces se puede ver que pues Tijuana era más como, siempre estuvo más pegada al puerto de San Diego, pues todo giraba en torno, porque Ensenada, ponle tú ahorita podemos decir, pues está cerca, 1 hora y media si tú quieres, pero pues la otra vez estaba pensando justo en esto, que antes no creo que haya sido tan cerca irse en caballo, no sé cómo se iba la gente en carret, no, exactamente. O sea, bueno, sí, cierto. O sea, si lo piensas, o sea, no es tan fácil. Vamos a hacer una pequeña investigación. Vamos a poner maps y a ver caminando cuánto es, ¿no? Sí, porque no creo que me dé la opción de caballos, ¿no? Exactamente. Mira que. Vamos a ver. Pues sí, en automóvil es 1 hora 33 minutos. 1 hora y media. Y caminando 22 horas. O sea, ya no sé qué conversión quieras hacer para decir a caballo. O sea, pues era un día de. Sí, exactamente. Era una travesía ahí que te tenías que aventar. Entonces, pues no estaba tan cerca, ¿no? Al final, el puerto de San Diego. No está. Y eso, ahorita que hiciste ese ejercicio, me acordé que yo hice uno porque luego la gente en Ciudad de México me pregunta, oye, ¿qué tan cerca está San Diego y de Tijuana? Y yo hice el ejercicio, bueno, a ver, de la zona arriba al centro de San Diego, ¿cuánto es? Y lo comparé, así en Google Maps. Sí. Que hice así una investigación. Sí, no. Bueno, es que hiciste un mapa para decirle a alguien a dónde tenía que ir. Sí, creo que hayas hecho una investigación así. Pero así, ¿no? Ya sabes, con las herramientas que tenemos a la mano. Y puse, bueno, y en Ciudad de México, ¿cómo se compara eso? Y puse, pues de Ciudad Universitaria, ahí en la UNAM, a El Rosario. Y más o menos veías como, pues la distancia aquí en México, pues también está de CU, podríamos decir que es muy pegado a la parte sur de Ciudad de México. Y El Rosario es como el norte, ¿no? En ese sentido, Tijuana es la parte sur. Y San Diego es la parte norte, ¿no? Entonces como que también hice ese ejercicio y digo, es que sí está muy cerca, o sea, sí que ahí estamos hablando de Ciudad Universitaria y El Rosario, que es una zona dentro de Ciudad de México. Aquí estamos hablando de Tijuana y de San Diego, que es otro país, y otra ciudad. Exactamente. Sí. Entonces, aquí siempre ha estado cerca de alguna manera, ¿no? Entonces no podemos ignorar que
que ha tenido una influencia en el desarrollo, ¿no? Bastante fuerte, que como platicábamos hace rato, pues también bastante polarizada, ¿no? También bastante... es otro tema. Con bastantes contrastes, todo lo que tú quieras, pero pues que estamos aquí cerca y que se crean ciertos vínculos, ¿no? Económicos, medio culturales a veces, ¿no? También, ¿no? Entonces, es de ley, pues siempre hemos estado aquí. Sí, es que te digo, porque sí, o sea, el tema en el que nos metimos ahorita, pues sí, ya es tirándole un poquito más a toda esta cultura que se ha generado a partir de lo que es, pues, este dinamismo, ¿no? Entre Tijuana y San Diego, que mencionaste algo que sí es cierto, o sea, yo, bueno, no lo había visto de esa manera, que hay dos tipos de, ahora sí que de migrantes, creo que es ver, que, como tú lo comentabas, que es el que, pues, ahora sí que vive aquí y que fue desplazado porque realmente tu salario no te da para vivir en lo que es en la zona de San Diego y demás, y termina siendo desplazado hacia acá, pero es alguien que tiene que seguir estando físicamente allá, ¿no? Sí. Que es algo que se da muy cabrón aquí, si cada vez es más normal o es parte de la actividad de Tijuana, ¿no? Sí. El vivir aquí, ir a trabajar allá, siendo, pues, ya sea haber nacido allá o haber obtenido una visa, como lo quieras ver, que también hay otro tema que mencionabas, el tema de, por el simple hecho de haber nacido de un lado u otro, la cantidad enorme de ventajas que te dan la vida, o sea, ahora sí, si lo quieres bien para bien o para mal, o sea, el haber nacido aquí, a lo mejor te puedes rezagar de muchas oportunidades que, por el hecho de haber nacido allá, pues, se te dan, o sea, es como que ya... ahora sí que es como esos memes de que naces y dices, a ti te tocó en modo fácil y a ti en modo difícil, ¿no? O sea, como que está como en la película esto de Ants, de hormiguitas, donde, donde les están en soldado. Sí. Así es la vida, sí. Y que mencionabas que hay otro que es ahora sí que por este cambio que se está dando de los nómadas digitales. Que te puedes ir a... O sea, tu trabajo, tu compromiso con la empresa, o sea, no necesita tu presencia física. Y que ganan bien, pero pues deciden desplazarse, ¿no? Hacia otro lugar. Dices, y creo que esa, exactamente, yo siento que esa es la gran diferencia entre estos dos, ¿no? Como tipos de migrantes o nómadas o lo que tú quieras, o gente que se tiene que mover, ¿no? Que por lo menos la gente que decide, o la gente que migra a cualquier ciudad porque su trabajo se lo permite, es una decisión que ellos están tomando. Que tienes la libertad de hacerlo. Tienes la libertad exactamente de decidir hacerlo. No de la otra que está siendo obligado. Desplazado, y yo siento que ese es el tema en la gentrificación, al final de cuentas, es cuando hay un desplazamiento, digamos, forzado de población, de personas que se tienen que mover de un lugar porque por condiciones externas ya no pueden estar ahí. Sí. Y es lo que está pasando en San Diego, donde hay gente que ya no puede pagar las rentas. O sea, hay gente que vivía en Estados Unidos que está siendo desplazada de Estados Unidos hasta México. Y bueno, después de eso va a haber gente esta gente, pues no porque ellos quieran, van a desplazar a otras